La heliofobia es el miedo irracional a la luz solar. En esta hay una ansiedad o temor ante la exposición con el sol. La heliofobia no necesariamente es el miedo físico a este, sino es una aversión existencial a la luz absoluta, a lo que la luz revela, impone e incluso despoja. El cielo está despejado, hay una gran vista a todo tu alrededor, pues existe la gran ausencia de sombras. Pareciera que es un buen día por la gran tranquilidad proveniente de la naturaleza. El astro rey está en su punto más alto. Se siente cálido. Es familiar. No hay humedad en el ambiente. Parece agradable, pues es lo que te esperas de cualquier día de primavera y verano. No corre aire. No hay signos de caos, ni tampoco desorden. Solo quietud. El sonido de la cigarra se detuvo. No te diste cuenta a qué hora empezó su canto. Puede que en ese lapso donde contemplabas tanta quietud en tu entorno, la cigarra haya presagiado con su canto el fin. Nada está bien. ¿Desde cuándo el mundo empezó a detenerse? Porque el sol no está avanzando. ¿En qué momento te diste cuenta que hay algo que está tan terriblemente mal? Porque si hay algo que es inevitable de detener, simplemente no sucede. Solo pareciera que estás sintiendo el filo de su fin. Y lo más importante, ¿por qué tienes miedo al mediodía? Felicidades. El dios Pan te está viendo a los ojos. Horror of Noon o Midday Terror es la traducción para el miedo al mediodía. Pero ¿por qué tendrías miedo al mediodía? Si es cuando hay más luz. A diferencia de la noche, tú puedes ver qué es lo que tienes adelante como detrás de ti, e identificar lo que ves. Pues es ahí donde radica el problema principal. Pues en la noche, el miedo natural de todo ser vivo es todo lo que le pueda suceder en la oscuridad. En cambio, el terror al mediodía es el miedo a todo lo que le pueda suceder a tu entorno, al ambiente e incluso al mundo. Todo parece estar bien, pero en el fondo sabes que no. No hay depredadores, no hay monstruos, no hay criminales. No hay o existe algo que te pueda dañar individualmente. ¿Por qué tendrías miedo al mediodía? Reiterando, no es el peligro constante de lo que habita y acecha como en una oscuridad. Es la quietud de tanta paz. Tanta que sabes que no va a durar mucho tiempo. Suena ridículo y te entiendo, pero escúchame. El terror al mediodía se centra en que a partir de esta hora el mundo se detiene, como si en ese momento de tanta paz el tiempo muere, y a partir de ahí todo desaparece. La palabra pánico viene del griego pánikos, que significa miedo provocado por Pan. El dios Pan era el dios de la fertilidad en el mito helénico, y el más terrible de todos. Los antiguos griegos creían que Pan descansaba al mediodía, y cualquiera que se atreviera a trabajar a esta hora podía despertar a la deidad. Su ira sería terrible, pues éste enviaría un terror de pánico sobre el culpable, y la desafortunada persona que fuera víctima de la furia de este dios sería envuelta en terror. Pan tomaría su vida inevitablemente, por ejemplo, haciéndola correr de cabeza
en algún lugar y arrojarse por algún acantilado. Los antiguos griegos sabían y constataban sobre este miedo, pues no es de esperarse que ellos notaban en su alrededor paisajes desolados llenos de quietud. Por ejemplo, grandes terrenos de trigo plantados, sus templos vacíos, grandes hectáreas con poca vegetación. Para ellos, esto generaba un valle inquietante, y quizás el principal detonante sea el vacío y el silencio antinatural, especialmente en espacios abiertos desolados. Este terror repentino es el que se despierta en aquellos que se aventuran por lugares solitarios. Hace un par de minutos los pájaros cantaban y el viento susurraba. Pero ahora todo ha quedado en silencio, como si todo se hubiera extinguido. De ahí que a esto se le conozca como el encuentro con Pan, pues Pan rige sobre la naturaleza. Es el macho cabrío encargado sobre cumbres, montes, senderos y grandes extensiones de tierra, hasta donde la vista llega y parece no tener fin. El sol cenital es el fenómeno que ocurre cuando ningún objeto proyecta sombra al mediodía. Este fenómeno ocurre en los países tropicales cuando el sol alcanza su cenit. En este punto, las sombras simplemente desaparecen y el mundo comienza a verse bastante extraño. Su principal detonante importante es el cielo al mediodía, que a menudo parece paradójico, profundo y plano al mismo tiempo. Todo esto con un sol abrasador. Esto crea un efecto deprimente. Hace que el cielo parezca presionarte. La idea principal de que en el momento en el que el sol está en su cenit, el espacio puede provocar recuerdos asociados a nuestras experiencias oníricas. El flujo de luz brillante que viene desde arriba hace que el paisaje y los objetos sean planos, privándolos de detalle, volumen. En general, podríamos asociarlo a los malos gráficos de los videojuegos, pero es así exactamente como a menudo vemos nuestros entornos en sueños. Un mundo de planos. No hay volúmenes en los objetos. Un mundo marcado por contrastes entre zonas claras y oscuras. El terror al mediodía es el horror existencial por excelencia. Basta con darse cuenta, aunque sea por un momento, que el tiempo, en esencia, no existe. Solo hay un momento duradero, y que el universo es absolutamente indiferente, incomprensible y distante. Y esto sería suficiente para experimentar una pesadilla. Donde más se da este tipo de terror es en lugares de población rural, pues es raro que en una gran urbe esta sensación se dé por el caos y la diversidad en el paisaje que rodea a los citadinos, pero no imposible. Supongo que tú, espectador, vives en algún pueblo o has visitado uno. No importa si con el pasar de los años este se fue expandiendo. Sé que también lo has sentido en algún momento de tu vida, como el sol, sofocante, pesado y caliente, junto con la humedad ascendentemente asquerosa, te hace sentir melancolía, nostalgia y un profundo sentimiento depresivo. Por un momento piensas que el fin se acerca, pero no un fin bíblico, no un fin científico humano, sino un fin letárgico existencial. No es posible tanta paz, no es posible tanto silencio, no es posible
tanta pasibilidad. No es como si el mundo realmente se lo mereciera. Esta agonía solar vendría siendo relacionada también con la asedía cristiana católica, mejor conocida como el demonio del mediodía, el cual es un pecado capital vinculado con la pereza. La asedía es ese miedo, preocupación, sensación de abandono, pensamientos de pesimismo como el fracaso y lo que pudo haber sido. Es una tristeza profunda, llena de apatía, el tedio, el aburrimiento y el abatimiento, que se da, como bien sabes, en el punto máximo del sol. El sol, bajo la asedía, se vuelve lento y pareciera no moverse. Los días calurosos se vuelven eternos, pareciera que todo ha estado mal desde siempre, ya que esto es una ansiedad latente. Hay un peso en el alma lleno de angustia y una sensación de incomodidad. Para los católicos, el demonio del mediodía es el más pesado de todos, pues es un nihilismo involuntario, lleno de pensamientos apáticos y deprimentes sobre el rumbo de su vida al final del día, cuando el sol muere. Antes de la creación del guión para este video, esta sensación ya se me hacía conocida. Realmente no sabía cómo identificarla o qué nombre ponerle, pero donde realmente el nombre de miedo al mediodía nace es por parte de un hilo en 4chan, específicamente en el tablón X, donde se habla por primera vez. Anons rusos cuentan sus experiencias con este miedo. En el canal Rate and the Killer podrás ver el video narrado de este hilo, y el link te lo dejo aquí abajo en comentarios. Hay un temor especial a las horas de la tarde, cuando la luminosidad, el silencio, el calor se acercan a su límite, cuando Pan toca su flauta, cuando el día alcanza su máxima intensidad. Este fenómeno es descrito en detalle por el teólogo Pavel Florensky y el filósofo Leonid Lipavsky. Al mediodía. Exactamente al mediodía es aún más terrible. Mira el mundo a tu alrededor. El humo seco de los campos flota en el aire helado. La tierra está ardiendo, dicen los campesinos. El aliento sofocante de la tierra no flaqueará. El sol, implacable, clava cada hoja en la tierra agrietada y deshidratada. La aplasta con rayos de luz densa. Ahora el cielo vierte una lluvia de oro fundido. Ni siquiera el polvo hace polvo, pero hace una opresión de 100 libras. La oprime, la hace sumisa. Es duro, es aterrador, es un horror sin carácter. Todo está silencioso, es lánguido, callado ante el poderoso Moloch. Si tan solo pasara la hora agonizante, corres y alguien te persigue. Quieres gritar, pero no te atreves. Y no estás solo. Toda la creación se ha replegado en sí misma. Toda la creación congelada. Parece que el demonio del mediodía no es más cariñoso que el demonio de la medianoche. Esto no es misticismo. Le tengo miedo. Ni de noche ni de día se abrirá el alma. Y no quiero perecer en estas horas. El mismo Leonid Lipavsky utiliza el término catalepsia del tiempo, es decir, precisamente durante el caluroso mediodía, cuando el tiempo parece desaparecer, el mundo se congela durante un instante
y por lo tanto aterrador. Se nos ofrece la rara oportunidad de contemplar un mundo congelado como una fotografía de forma cuidadosa e imparcial. Vladimir Nabokov, autor del libro Lolita, tiene un cuento llamado El horror, y en este transmite perfectamente la sensación de horror existencial provocado por insomnio y una visión imparcial. Mi conexión con el mundo se rompió. Estaba solo. Y el mundo estaba solo. Y este mundo carecía de sentido. Lo vi tal cual como es. Miré las casas y perdieron su significado habitual. Todo lo que podemos imaginar al contemplar una casa. La arquitectura. Tal o cual estilo. Las habitaciones interiores son tales o cuales. Una casa fea. Una casa cómoda. Todo esto se desvaneció como en un sueño. Y solo quedó una imagen sin sentido. Como un sonido sin sentido que se reproduce al repetir la misma palabra durante mucho tiempo. Y lo mismo ocurrió con los árboles. Lo mismo con la gente. Comprendí lo aterrador que es el rostro humano. La anatomía, la separación de sexos, el concepto de piernas y brazos. Todo se fue al garete, y ante mí había algo. Ni siquiera un ser, pues un ser también es un concepto humano, sino algo que se movía. En vano intenté superar el horror. Cuanto más observaba a la gente, más insignificante se volvía su apariencia. Preso del horror, buscaba algún apoyo, alguna reflexión inicial. A partir de ella, para poder reconstruir un mundo sencillo, natural y familiar, como lo conocemos. Las visuales de este miedo se centran principalmente en su elemento, el sol, el cual tiene que estar en su cenit. También, en este campo de visión, debe de haber casas o edificios solitarios. Usualmente, esto daría un pequeño toque de inseguridad por lo que se oculta ahí, o incluso debe de haber un vacío, el cual puede ser un ambiente desértico como poco boscoso. No debe de haber elementos coloridos y estéticos. También puede haber estructuras irregulares como lo son árboles secos de un bosque desértico. También pueden haber estructuras planas y estrictas, como lo son columnas, cubos, mesetas de piedra, a menudo mezclados con una aguda sensación de nostalgia por algo que no se podrá recuperar. No debe de haber fauna abundante, como también la vegetación que encontramos debe ser escasa. Pero hay ocasiones donde la vegetación puede dar ese efecto siempre y cuando haya dentro de esta una oscuridad absorbente. Debe de haber un alto contraste entre brillos con demasiada luz y sombras oscuras. Todo debe estar solitario, y sin embargo, la presencia de alguien a lo lejos implicaría una sensación de inquietud, pues no sabes quién está en ese extremo. Puede que sea el mismo Dios Pan encarnado viéndote. Estrenada el 9 de abril del 2021 y dirigida por Little Marvin, Them Covenant, o mejor conocida como Them, o para nosotros, Ellos. Ellos es una historia centrada en el conflicto afroamericano de acondicionamiento a un pueblo blanco, conservador y racista. Pues en esta serie vivimos en carne propia los problemas de una familia de color,
un pasado que los persigue, el acoso por parte del vecindario intolerante, la presión laboral, el quiebre mental por la pérdida y la cereza sobre el pastel. Una entidad que los empuja cada vez más al borde de la crisis. La serie consta 10 capítulos por la primera temporada, porque cada capítulo de esta representa un día. En especial, el penúltimo capítulo es terror al mediodía, triste, desalmada, traidora, y que te dejará con una impotencia moral con la que tendrás que lidiar. Estrenada el 3 de julio del 2019 y dirigida por Ari Aster, también producida por A24, Midsommar. Midsommar es el claro ejemplo de terror al mediodía. Sin spoilers y sin arruinártela, es una película que capta muy bien esa sensación de miedo, intranquilidad, ansiedad en un ambiente apacible. En Midsommar te adentras al retiro espiritual pagano de una comunidad que se junta cada 100 años. Todo esto para celebrar el solsticio. La película más acertada en cuanto a esta sensación, ya que la luz toma un antagonismo principal. Es sofocante, rara por sus costumbres, simbólica como también inquietante. Y si buscas una película más acertada a un terror de mediodía, pero donde hay un peligro y riesgo constante, estrenada el 13 de abril del 2006 y dirigida por Alexander Eija, Las colinas tienen ojos. Es uno de los tantos ejemplos de película de terror que en mi infancia y adolescencia llegamos a ver. En Las colinas tienen ojos del 2006, tienes que acompañar a una familia en medio de una carretera desértica y calurosa, en la cual te encuentras habitantes hostiles que no dudarán en aprovecharse de la integridad y la vulnerabilidad de la familia. Violenta, árida, también sofocante. Es otro claro ejemplo donde el miedo es en plena luz del día, y al igual que a Them, también te dejará con una impotencia moral. El sol aquí se vuelve cómplice de los actos deleznables y pútridos de estos individuos. Solo te puedo recomendar estas tres, ya que son las películas donde el miedo abarca sobre nosotros el espectador en plena luz del día, ya que se siente esa sensación de inquietud, ese miedo, ese calor al mediodía. Como también la puedes encontrar en La masacre en Texas, El hombre de mimbre, Jeepers Creepers y ciertas escenas de películas y series que hemos visto y conocido. Todas ellas llenas de esa inseguridad, ansiedad, asco, sed, mezcladas con una sensación de pesimismo. El terror al mediodía es un miedo que ha estado presente, pues es igual de viejo que el miedo nocturno, ya que este transporta la melancolía que sentimos cuando nos despertamos de un mal sueño. La luz se convierte en cómplice, y es testigo de lo que hemos vivido desde siempre. Pero en este caso, la claridad, despiadada como siempre, expone nuestra vulnerabilidad ante lo inevitable. Pero nunca nos ponemos a pensar que, tal vez, en lo más alto de los cielos, tal vez no sea Dios el que siempre maneje los hilos de la realidad. Pues está el macho cabrío, rampante, fatalista, sobre los rayos del astro rey, enarbolándose en acecho, y su heraldo siempre será aquella cigarra que está pegada en aquel árbol, donde incluso debajo de su copa se encuentra una figura enajenada de toda humanidad, que hace parecer a la oscuridad nocturna un refugio más reconfortante.